Álvarez. Doctor, buenos días. Presente. Sí, doctor. Andrade. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Angulo. Presente, doctor. Ardaya. Arias. Arrázola. Avilés. Bustamante. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Bustamante Morales. Presente, doctor. Calle. Calle Gutiérrez. Machicado. Presente, doctor. Lozano. Presente, doctor. Buen día. Día. López. León. Presente, doctor. León Blanco. Presente, doctor. Lara. Presente, doctor. Laguna. Presente, doctor. Herbas. Presente, doctor. Guarayo. Presente, doctor. González. García. Presente, doctor. Fernández. Presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Cuadros. Presente, doctor. Cosío. Presente, doctor. Corrales. Presente, doctor. Cordero. Cordero. Doctor, está Claros. fallando el internet de Cordero. Está tratando de arreglar.
Claros. Presente, doctor. Chávez. Presente, doctor. Doctor González, por favor. González Ocampo. Al final, por favor. Zapata. Presente, doctor. Yugar. Presente. Velarde. Presente, doctor Velarde. Vidal estaba presente. Sí, doctor, acá estoy. Vargas. Mesa. O Vargas Ursagastes. Vargas Ursagaste. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas López. Presente, doctor. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Icona Vargas. Presente, doctor. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete. Poveda. Presente, doctor. Prado. Presente, doctor. Prado. Quirós. Presente, doctor. Quispe. Presente, doctor. Rocha. Presente, doctor. Santa Cruz. Presente, doctor. Sí. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Soria. Presente, doctor. Tarqui. Presente, doctor. Talla. Presente, doctor. Los que han llegado tarde, ¿quiénes son? Doctor González Ocampo, por favor. ¿Alguien más? Arias Funes, doctor, por favor. ¿Alguien más? Bien, lo que corresponde el día de hoy es avanzar sobre lo que es hipertensión endocraneal e hidrocefalias. Vamos a revisar lo que es la fisiopatología, la etiología, la clínica, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico.
Cuando vamos a hablar de hipertensión arterial, debemos hablar de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Y si vamos a hablar de hidrocefalia, es más importante incluso hablar de esto. El primero que introdujo la punción lumbar fue este doctor Quinque, en 1891. Y en 1912, Mestresat estableció las correlaciones entre los cuadros patológicos y los cambios celulares y bioquímicos del líquido cefalorraquídeo. Algunos datos para recordar de sus clases de fisiología y anatomía es recordar que el encéfalo y la médula espinal están recubiertos por el líquido cefalorraquídeo, que es como una cubierta de agua. El encéfalo pesa 1,5 kilos y el 80% es líquido, es agua. Y cuando está inmerso en el líquido cefalorraquídeo, su peso baja a 500 gramos. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. El volumen total de líquido cefalorraquídeo circulante oscila entre 130 y 150 ml. Se produce unos 500 ml por día, lo cual, mililitros, supone una renovación del volumen total de al menos 3 veces al día. Si el paciente está en decúbito lateral, la presión del líquido cefalorraquídeo va a oscilar entre 70 y 120 milímetros de agua. Todos estos datos parecieran no importantes, pero por ejemplo, si sabemos que el volumen que circula es de 130 a 150, obviamente no podemos retirar más de esa cantidad, porque si no vamos a trastornar la hemostasis del paciente. Por otro lado, si sabemos que esta es la presión en un paciente en decúbito lateral, no debe sobrepasar o estar menos que esto la presión del líquido cefalorraquídeo. Para eso nos sirven estos datos. El volumen del cráneo, no estamos hablando del cerebro, sino del cráneo, es en promedio 1700 mililitros. Y el volumen del encéfalo, como ya lo mencionamos, es de entre 1200 a 1400, 1500. Entonces el líquido cefalorraquídeo puede ir desde 70 a 160 ml. El volumen de la sangre va a ser 150. Y el espacio subaracnoideo espinal contiene unos 10 a 20 ml de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo solo ocupa el 10% del espacio intracraneal e intraespinal. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque recuerden que la hipertensión endocraneal va a ser la alteración de estos componentes de la bóveda craneana, lo que va a producir que exista un incremento, una disminución de la presión intracraneana. Más datos del líquido cefalorraquídeo. La velocidad de producción promedio es de 21 a 22 ml por hora. Ya mencionamos que es medio litro por día. Hemos dicho que se renueva 4 o 5 veces y es una barrera líquida entre el cerebro, las meninges. Se producen los plexos coroideos y hay algunos otros lugares más que se produce. Hay una membrana plasmática y adventicia en los vasos coroideos que se llama las células de Rouget, que son donde se va a filtrar este líquido cefalorraquídeo, y también en las regiones pericapilares. El líquido cefalorraquídeo es una especie de vertedero donde el cerebro deposita todas las sustancias que ya no le sirven y que requiere que se renueven. Aquí está una imagen del sistema ventricular. Aquí tenemos los ventrículos laterales. Aquí tenemos el tercer ventrículo. Aquí está el acueducto. Y aquí está el cuarto ventrículo. Aquí tenemos el cuerno posterior, el cuerno inferior
el cuerpo del ventrículo, el cuerno anterior, tenemos el agujero interventricular, y hemos mencionado el tercer ventrículo, entonces se produce el líquido, comienza a circular por acá, pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo va a ir al cuarto ventrículo y de ahí al canal medular. Es otro dibujo donde se ve el cerebro y los ventrículos y cómo va a circular. Va de acá, cruza el tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa por el conducto al cuarto y del cuarto ya a la médula y también a circular, a recubrir el cerebro. Aquí es una unión de las dos figuras que ya les he mostrado. Donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo es acá, en los senos venosos. Acá, alguno que hay por aquí. Entonces ahí es donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo, una vez que sale del sistema ventricular. Si lo medimos en milímetros de mercurio, la tensión intracraneal es 8 milímetros de mercurio o 110 milímetros de agua. La hiperventilación disminuye el PaCO2 y ejerce un efecto vasoconstrictor, lo cual disminuye el volumen sanguíneo, y al disminuir el volumen sanguíneo la cantidad de sangre que está en el cerebro, por lo tanto disminuye ese volumen y baja un poco la presión intracraneal. Si apretamos las venas del cuello, vamos a aumentar la presión intracraneal, porque estamos evitando que se reabsorba la sangre en el cerebro. Este es un esquema de la doctrina de Monro-Kelly, donde tenemos los elementos que van a determinar la presión intracraneal. Tenemos el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Estos tres elementos son los que determinan la presión intracraneal. La alteración en uno de estos, el incremento en uno de estos va a producir el incremento en la presión intracraneal. Y la disminución de cualquiera de estos elementos igual va a producir una disminución de la presión intracraneal. Por ejemplo, si tenemos una trombosis venosa, acá, entonces va a incrementar el volumen de el líquido y va a incrementar la cantidad de presión que hay. Si tenemos una hidrocefalia obstructiva, por algún motivo no puede circular el líquido cefalorraquídeo, va a aumentar el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto va a aumentar la presión intracraneal. Acá es una hidrocefalia comunicante, se produce demasiado líquido cefalorraquídeo, por lo tanto incrementa la presión intracraneal. También es similar, o sea, hay un incremento en la producción o en la circulación del líquido cefalorraquídeo y va a producir un incremento en la presión. En esta figura podemos ver lo que se conoce como la elastancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión a nivel del cráneo se mantiene durante un tiempo, aunque hay alteraciones en el volumen, ya sea de la sangre, del líquido cefalorraquídeo o del cerebro. Pero llega un momento, que es acá, que comienza a incrementar, que ya no puede adaptarse, por lo tanto comienza a incrementar y incrementar bastante, como se ve acá. ¿Sí? Entonces hay que evitar llegar a este punto, hay que hacer todos los esfuerzos para mantener esta presión, que esa es una de las tareas de los de terapia intensiva. Algunos datos que tienen que saber, que seguramente en su libro lo van a leer, es la diferencia numérica entre la presión intracraneal y la presión arterial media dentro de los vasos cerebrales se denomina presión de riego cerebral.
o la presión cerebral de perfusión. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve esto porque cuando tenemos un paciente con una alteración de la presión intracraneal, generalmente es una hipertensión endocraneal, tenemos algunas formas de ir vigilando esta presión. Y esto es a través de un catéter o de una sonda, donde vamos a ver distintas ondas que produce el líquido cefalorraquídeo al estar circulando, y el análisis de estas ondas nos van a demostrar si está comenzando a incrementar y si también la perfusión cerebral está disminuyendo, porque si hay una disminución de la perfusión cerebral, el cerebro va a ingresar en una isquemia. Al ingresar en una isquemia va después a desarrollar un edema, lo cual va a incrementar más la presión intracraneal. Por lo tanto, es importante este concepto para que puedan entender lo que es hipertensión endocraneal. ¿Cuáles son las causas para una presión intracraneal elevada? Si nos acordamos de la doctrina en la cual tenemos el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, tenemos que ver que alguna de los tres que se altere va a producir un incremento en la presión intracraneal. Por ejemplo, una masa cerebral, un tumor, es un incremento en el volumen de encéfalo, por lo tanto va a producir un aumento de la presión intracraneal. Tumefacción o edema del cerebro, un traumatismo cráneoencefálico, una encefalitis, va a producir un incremento de la presión intracraneal. Aumento de la presión venosa va a producir un incremento de la presión intracraneal. Obstrucción del flujo, o ya sea en el flujo o en la absorción del líquido cefalorraquídeo, va a producir, por algún motivo, una producción excesiva, un cáncer en los plexos coroideos, va a producir un incremento en la presión intracraneal. ¿Cómo se caracteriza un aumento de la presión intracraneal? Las características clínicas del incremento de la presión intracraneal son la cefalea, la náusea, el vómito, alteraciones de la conciencia como la somnolencia, parálisis ocular, y es ahí donde nos ayuda muy bien el fondo de ojo, que nos permite ver si hay un edema de papila. Si hay un edema de papila, esto es igual a presión intracraneal elevada, y ya si el paciente está en coma y le colocamos un monitor, generalmente vamos a encontrar que su presión está por encima de los 40 o 50 milímetros de mercurio. Etiología y patogenia, los procesos expansivos, tumores, metástasis, el edema cerebral difuso, la inflamación meningia, el aumento del líquido cefalorraquídeo, el aumento de la presión venosa. Dentro de los procesos expansivos cerebrales tenemos al infarto con edema, los ACV isquémicos, la hemorragia intraparenquimatosa, en este caso sería un aumento del componente sanguíneo, tumores primarios o metastásicos, los abscesos también producen un aumento del volumen del encéfalo, los quistes parasitarios como la neurocisticercosis, las contusiones traumáticas, las encefalitis focales o difusas. ¿Qué otro elemento puede incrementar la presión intracraneal? Procesos expansivos extracerebrales, como un hematoma subdural o epidural o un empiema subdural y epidural. La inflamación meningia difusa, la meningitis, la paquimeningitis, la hemorragia subaracnoidea también nos puede provocar un incremento de la presión intracraneal, la carcinomatosis meningia, que son los pacientes oncológicos, un edema cerebral difuso, como un trauma, la anoxia cerebral, un paciente que ha tardado mucho en ser resucitado después de un paro cardiorrespiratorio, la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía hepática, trastornos metabólicos tóxicos como intoxicación por plomo, arsénico, vitamina A, supresión de corticoides, etc.
Incremento del líquido cefalorraquídeo o bloqueo de su circulación. Tenemos la hidrocefalia, el papiloma de los plexos coroideos que va a producir en exceso el líquido cefalorraquídeo, un tumor de la cola de caballo, por lo tanto la circulación del líquido cefalorraquídeo está alterada, las hiperproteinorraquias, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. En los aumentos de la presión venosa podemos tener la trombosis de los senos durales o fístula arteriovenosas durales. Otros que son inciertos como la hipertensión endocrinal idiopática y la obesidad. ¿Qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es una dilatación de los ventrículos cerebrales por incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Existen dos tipos de hidrocefalias, las que son comunicantes y las que no son comunicantes. ¿Cuáles pueden ser las causas de la hidrocefalia? Las obstructivas o no comunicantes y las adquiridas y las no obstructivas. Dentro de las obstructivas tenemos la estenosis del acueducto, la atresia del foramen de Magendie-Luschka, síndrome de Dandy-Walker también conocido, una malformación de Chiari, un aneurisma, una malformación arteriovenosa, quistes aracnoideos. Dentro de las son las congénitas. Dentro de las adquiridas tenemos a los tumores supratentoriales que producen la herniación tentorial intraventricular, tumores de la región optoquiasmática, de la región pineal o de fosa posterior. Dentro de las infecciones tenemos a la meningitis, los abscesos, los granulomas, las parasitosis. Dentro de las causas vasculares estarían las hemorragias subaracnoidea, que puede ser espontánea, traumática o postoperatoria. Después una alteración de la arteria basilar que se conoce como dolicoectasia. Y otras causas que es el incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de las no obstructivas es la sobreproducción del líquido cefalorraquídeo y las hidrocefalia idiopáticas del adulto. La hidrocefalia normotensiva, ¿qué quiere decir esto? Que hay un incremento del líquido cefalorraquídeo, hay una alteración en la circulación, pero no se eleva tanto la presión. En este tipo de pacientes, que generalmente son pacientes de la tercera edad, se va a presentar demencia, dificultad en la marcha, incontinencia. Generalmente no se encuentra una causa específica, alguna vez es secundaria alguna hemorragia. Y puede ser comunicante o no obstructiva, o no comunicante u obstructiva. Una vez más recordemos la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es como circula, se produce en los plexos coroideos, circula por el ventrículo lateral, pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo a la médula y para bañar el cerebro. Entonces es en alguno de estos puntos donde se produzca una obstrucción, va a producir que el líquido se vaya acumulando y en un momento dado produzca el síndrome de hipertensión endocraneal secundaria a una hidrocefalia. ¿Cómo podemos determinar una hidrocefalia? El primer paso siempre es la tomografía. La tomografía nos va a mostrar una dilatación de los ventrículos. También, depende de cuán severa sea esa dilatación, vamos a ver también una alteración en la anatomía de los surcos corticoespinales. Si no se ven los surcos corticoespinales, quiere decir que la hipertensión es severa. Una vez que hemos hecho eso, el siguiente paso sería la punción lumbar. En la punción lumbar, si hay una hipertensión endocraneal, vamos a ver
cuando metamos la aguja va a salir a chorro el líquido cefalorraquídeo. En cambio, si no es así, va a salir como gotas. Algunos otros estudios que se pueden hacer, que son más complejos, pero también más costosos, está la resonancia magnética y la cisternografía con radionucleótidos. La cisternografía se inyecta una sustancia en el espacio en donde circula el líquido cefalorraquídeo y se toman unas placas para ver cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Lo otro es también la conocida prueba de extracción. ¿En qué consiste esto? Usted hace la punción lumbar y saca una cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo. Generalmente se sugiere unos 50 cc y se nota si el paciente mejora clínicamente. Si mejora clínicamente, indudablemente que tiene un proceso de hidrocefalia. Esta es una imagen de un radionucleótido para poder ver la circulación del líquido cefalorraquídeo y ver dónde está la obstrucción. Esta es la clásica imagen de hidrocefalia. Fíjense que acá hay una dilatación ventricular, pero no es tan severa porque aquí vemos los surcos. Si la hipertensión endocraniana sería severa, no veríamos acá, esto estuviera más dilatado y no veríamos. Incluso veríamos que hay una extravasación del líquido cefalorraquídeo al cerebro en esta región. Acá igual es una hidrocefalia. Esto es una resonancia magnética. Por lo general debería verse así, pero en este caso se ve así. En este caso seguramente un paciente de la tercera edad, por lo tanto la atrofia cerebral, la disminución de la masa encefálica le ayuda a este paciente a poder sobrellevar mejor esta hidrocefalia. Y si se fijan acá, está comenzando a extravasar líquido cefalorraquídeo. Pero acá vemos que los surcos están normales. Bien, damos por concluida aquí la clase. Seguimos la siguiente clase.